Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando en la noche de la Escuela de Guerra Espiritual, miércoles 21 del mes quinto del año 2025. Tenemos en nuestra comunidad una cita con todos aquellos que requieran entender, comprender y aplicar más aquello de la guerra espiritual, la guerra en el espíritu. Y muy especialmente en esta semana que tenemos precisamente la porción donde el Mesías Yeshua lee el libro del rollo del profeta Isaías en el capítulo 61, donde nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tiene un motivo, un propósito: libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, ese es el desafío, de saber que esto también opera en sus discípulos, y que si somos discípulos del Mesías, pues también va a operar en nosotros. Ese es el gran desafío, de saber que lo más difícil no es el entrenamiento físico, lo más difícil es el entrenamiento mental. Y para eso, para todo entrenamiento, debe de haber disciplina. Esa disciplina nos hace diestros y sabios en lo que hacemos, y por eso, así como un piloto está limitado o está entrenado para volar un avión, o un músico por saber tocar el instrumento, entonces la disciplina mental es como aprender a tocar ese instrumento. Y por eso la instrucción, la Torá, nos instruye en no hacer lo externo si primero no hacemos o no aprendemos a hacer como el Creador. Y por eso nos dice que no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni levantaréis estatuas. En cambio, esto pues nos permite entender que hay que hacerlo desde el Espíritu. Entonces, mejor dice: guarda mis días de reposo. Entrar en el reposo es saber que ya no hay preocupaciones. ¿Y por qué no hay preocupaciones? Porque sabemos que todo lo físico viene de lo espiritual. Y cuando rectificamos en lo espiritual, pues hay una confianza, hay una fianza de que en lo físico no se va a seguir manifestando, porque se le quitó el derecho legal desde el espíritu. Entender esto, dice que guardar mis días de reposo y tener en reverencia. Y si anduvieras en mis leyes, es lo que se llama Bejucotai, en mis leyes, y guardaré mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces vienen la causa y el efecto. Entonces vienen esas bendiciones por guardar sus leyes. Entonces hay leyes espirituales que trascienden al mundo físico, y por eso cuando se infringen en lo espiritual, pues se manifiesta esa ruptura en lo material. Y por eso aparece cuando uno obedece, cuando se alinea con la ley del espíritu de vida, pues aparece lo que llamamos el control climático. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará sus frutos. Bueno, más que entender de qué se refiere la lluvia: descenderá mi palabra como gotas de lluvia sobre la hierba. Precisamente cuando viene la revelación, cuando viene el entendimiento, cuando viene el ser consciente. Y entonces, ese control climático nos permite que vuestra trilla alcance a la vendimia, y la vendimia alcance a la cementera. Entonces el sueldo es suficiente. No es que estamos preocupados porque no alcanza, sino que es suficiente por una sola razón: estamos conectados con el mundo del todo, con la mente del Creador, y es allí donde está el modelo de toda la creación. Entonces, si no se manifiesta es porque lo hemos creado. Entonces ya viene a la falta de la práctica. Si nosotros sabemos cómo hacerlo y no lo hacemos, pues es como si no lo supiéramos. Por eso es que hoy estamos en este desafío de Escuela de Guerra Espiritual, atendiendo cualquier necesidad que por cualquier circunstancia de la vida esté presentando cada uno de los oyentes y de los televidentes. Entonces,
pues hay que hacerle espacio a un alma enivada, y que pues desafortunadamente o afortunadamente nos enseñaron, no nos han enseñado, sino que nos han domesticado. Y entonces, pues, ¿cómo nos domesticaron? Como un animalito es amansado, pero sigue siendo animal, en lugar de permitir el nacimiento de nuevo. Nos hacen sentir culpables. ¿Cómo identifica uno el espíritu religioso, el espíritu del error? En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu del error. Estamos hablando del espíritu. Hay que mirar cómo reconoce uno el espíritu del error. Cuando te hacen culpable, que el espíritu del eterno no nos hace culpables sino responsables, porque hay un poder para rectificar todo. Cuando te inculcan miedo, culpa, miedo, ese yo miedoso, medroso, temeroso, y entonces se le manifiesta un poder, porque lo culpan de los errores, le inculcan miedo, que ahora le va a venir maldición, eso es religión. Ahora entonces vienen las leyes espirituales con el espíritu de la promesa. Entonces el mayor logro del humano, del hombre, es poder controlar la emoción a través de los pensamientos, las palabras y las acciones. Entonces, bueno, esa ley que circuncida el corazón, esa ley del espíritu de vida, entonces nos permite entender que no es buscar nunca, especialmente tenemos un adagio: si te dieran 2 minutos para hablarle a la humanidad, ¿qué le dirías? Pues que la realidad nunca se genera afuera, la realidad se genera dentro. Y es por eso que buscamos prosperar fuera sin haber reparado dentro. Cuando no se entiende la ley del espíritu de vida, que hemos estado explicando y hoy practicando, que todo lo físico viene primero de lo espiritual, y si lo queremos reparar en lo físico, pues estamos perdiendo el tiempo, porque hay que repararlo desde el espíritu, porque el espíritu es lo que sustenta la cosa física. Entonces, si no obedecemos esas leyes, no porque se nos están imponiendo, sino porque es que así es que funciona el universo. Cuando un vehículo funciona con el combustible, gas o gasolina, y yo le quiero colocar energía, o fluido eléctrico, porque no tiene el motor diseñado para que se cargue de combustible, de poder de energía, sino que usa un sistema que la energía la produce, el gas o el combustible, la gasolina. Entonces no va a funcionar, porque está diseñado de una manera distinta. De la misma forma, nosotros, cuando queremos cambiar algo en el mundo exterior, hay que cambiarlo en el mundo interior, hay que buscar el origen del problema, de la dificultad dentro de nosotros. Y es por eso que generan las consecuencias. Dice: si no las guardares, si no las cumplieres, en las leyes obviamente del Creador, en Levíticos 26, y esto pues precisamente para que los más afectados o los más beneficiados, nosotros y nuestros hijos. Entonces yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano y vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerá. Entonces uno dice: pero bueno, ¿cómo así que un Dios misericordioso, amoroso, está en contra mía? No es que Él esté en contra, es que son sus leyes, así funciona. Entonces, por la misericordia de Él nos enseña a corregir, y cuando corregimos, entonces ya no podemos sentir o podemos experimentar esa consecuencia negativa. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen os enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Vemos nosotros en la cultura tradicional, donde estafadores, ladrones, corruptos gobiernan los países, gobiernan las regiones, y el pueblo se queja de ese tipo de gobernantes sin darse cuenta que ellos mismos lo establecieron, lo atrajeron y lo manifestaron. Entonces ahora
la idea no es irse en contra del mundo físico, hacer protestas y todas estas cosas. La idea es quitarle la legalidad al gobierno impío, que con derecho legal está influenciando sobre el pueblo para estafarlo, robarlo, ponerle duras tareas, para que venga hambruna, para que vengan guerras, devastaciones y todo lo demás. Bueno, si obedeceres, entonces vienen bendiciones. Y si desobedecieren, vienen 7 plagas, según las escrituras. Entonces, esto no se trata de un Dios, de un Elohim que es vengativo y rencoroso. Se trata de entender la ley del Espíritu. El Espíritu es energía. Y la energía opera de esa manera. Y por eso, esos transformadores de energía son cada 7 años y se conoce como el año Shemitah. Y es allí donde, pues, la tierra da el fruto. Empezamos esa reparación y luego viene el año del jubileo, a los 50 años, que no son 50 años literales y físicos, sino el fin de la reparación, de la corrección. Es cuando viene el Yobel, cuando todo vuelve a su dueño. Entonces somos dueños de toda la creación, porque el Eterno la creó para nuestro servicio. ¿Cuándo vivimos ese jubileo? Cuando terminamos la corrección y empezamos a establecer conexión. Y por eso, bueno, esa conexión ¿con qué? Esta semana también estamos armando la gavilla del Yesod, que se conoce como conexión o como fundamento. El Yesod o la conexión, cuando hay adulterio, cuando hay mentira, cuando hay lo que se llama fornicación, pues es el mundo dual, es el mundo bueno y malo. Y eso tiene un ADN, un registro, una memoria. Esa sangre lleva una memoria, que es el ADN de la serpiente. Entonces, no podemos decir que es bueno o que es malo, que ahora hay que regenerar en el espíritu, por el espíritu, ese ADN, una nueva memoria, que nos acordemos lo que realmente somos, que no somos hijos de lo adulterado, que no somos hijos de la mentira, que no somos hijos de prostitución, sino que somos hijos del Creador. Y es allí donde desaparece esa energía que le da legalidad a ese estado de ser. Entonces hay una conexión distinta, un yesod diferente, que es el alma restaurada. El alma de un ser restaurado es cuando en la mente y en el corazón está la idea del Creador. Eso se llama fuente, Abba, Padre. Entonces por eso decimos Padre Nuestro. Entonces tenemos la idea del Creador y la idea de la serpiente. Y ahora sí podemos elegir cuál de las dos ideas ponemos en práctica. ¿Con cuál espíritu nos conectamos? O el espíritu del error o el espíritu de verdad. Entonces, esa conexión o ese yesod requiere así como el órgano genital requiere excitarlo para poder que dé el fruto, de la semilla, perdón. Entonces, ahí se genera el hijo. Lo que uno elige es precisamente por eso, por lo que decidió, si bien sea el espíritu del error o bien sea el espíritu de verdad. Esta noche estamos eligiendo el espíritu de verdad, el espíritu de libertad, por una sencilla razón. Estamos estudiando la porción semanal que Yeshua HaMashiach, tú conoces como Jesús el Cristo, leyó en un Shabbat. Estamos practicando esta semana lo que Él leyó y dijo, hoy se cumple esta palabra en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, no por emoción, bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí, no, por reparación, porque le hicimos espacio, porque ahora reconocemos nuestros errores y también reconocemos el derecho legal de avivar el fuego del Espíritu. Porque para eso tiene que haber una conexión, y para que haya una conexión debe haber una excitación. Lo único que excita al Espíritu del Eterno es el amor al prójimo. Entonces no podemos explicarlo de otra manera, porque no hay una manera, así como un novio conquista a la novia y hay excitación y hay elección, hay todo eso. En el mundo espiritual lo único que excita las aguas femeninas, o la unción de la Ruach HaKodesh, o la unción de la vasija creadora, es el amor al prójimo, porque demuestra que te amas y que amas al Eterno, y por eso dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese ti mismo es el amor por nosotros mismos, y por eso en la práctica de darle espacio al Espíritu del Eterno,
necesitamos perdonarnos y amarnos, ejercitar ese amor por nosotros, no el ego, sino el amor propio, el respeto. Cuando estamos irrespetando a alguien, nos estamos irrespetando a nosotros. Cuando estamos mintiendo a alguien, nos estamos mintiendo a nosotros. Cuando estamos robando a alguien, nos estamos robando a nosotros. Entonces, cuando dejamos de hacer eso, nos amamos, amamos al Creador y amamos al prójimo. Por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ok, entonces, avivamos ese fuego del Espíritu. Avivamos el fuego del Espíritu de poder por la cual ha sido sellado para salvación. Esos son textos de las Escrituras. O sea que a los niños, por eso se les enseña primero este libro, el llamado el Vaikra, que se llama Levítico, porque es precisamente entender la función del sacerdote. Porque todo depende de nosotros. La suerte de nuestros hijos depende de nosotros. Si anduvieres conmigo en oposición y si no me quisieres oír, y yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados o errores. Levíticos 26, verso 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestros ganados y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Fieras que devoren nuestros hijos. Y podemos decir, bueno, pues es que ya no hay ese tipo de fieras, ya no hay leones. Bueno, no los ves en lo físico, pero en lo espiritual queda esa huella. Un gigante, una fiera, un dragón, como por ejemplo la droga, la drogadicción, obviamente nos arrebata a nuestros hijos. Un sistema corrupto que solamente genera pereza, desidia, y el niño no quiere absolutamente nada, no quiere hacer nada, o sea, esos niños ni estudian, ni trabajan, ni nada. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros hijos? Eso no se arregla, como ese es un problema espiritual, emocional, eso no se puede arreglar con lo físico, ni con golpes, ni con gritos, ni con la policía, ni con demanda. Eso no funciona así, porque eso funciona desde el espíritu, desde la emoción. Y es por eso que hay que entrar en esa psiquis y operar en el espíritu de verdad para poderle quitar la legalidad a la psiquis de la serpiente y poner la legalidad de la psiquis del Todopoderoso. Bueno, llamándole así que toda energía, que es conforme, la energía o el espíritu humano es conforme lo que el humano piensa, dice, siente y hace. A eso se le llama psiquis, si lo podemos traducir al griego. Ahora, esa psiquis, que es conforme a esa conciencia de lo que piensa, dice, siente y hace, pues ya no puede seguir teniendo el modelo del ADN de la serpiente, del mundo dual. Ahora necesitamos avivar el fuego del Espíritu para pensar como piensa el Creador, para hablar como Él habla, para sentir como Él siente y para actuar como Él actúa. ¿Y cómo actúa Él? Libertando al cautivo, liberando al oprimido. ¿Cómo actuó delante de la mujer adúltera? Perdonándola, porque sabía que sobre esa mujer operaba un espíritu de prostitución. Entonces no la condenó, sino que la perdonó y la liberó. Por eso le dijo, vete y no peques más. Eso es operar en el espíritu. ¿Cómo llegó Jesús a ese nivel? Pues Él mismo nos enseña. Él mismo nos enseña. Cuando nos dice, y lo aprendió el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué es andar conforme al espíritu? Verlo todo desde lo energético, desde lo espiritual. Saber que si hay robo, prostitución, adulterio, es porque hay una energía que lo lleva a cometer esa acción. Si entonces en lugar de irnos en contra de la acción, nos vamos en contra del espíritu que opera sobre esa persona, pero necesitamos quitarle la legalidad de nosotros para que opere con la unción del espíritu de poder. Por eso es el espíritu de la promesa, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de qué se trata este tipo de leyes? Hay una ley del pecado que la paga del pecado de muerte. Y hay una ley del espíritu de vida que si corrijo el error ya no hay muerte.
Entonces, ¿cómo opera el espíritu de vida? No opera con condenación, ni con señalamiento, ni con crítica. Opera en el reposo, sabiendo que reparamos lo que hemos dañado y entonces ahora funciona. Y por eso, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pensamiento. Resulta que el pensamiento es de acuerdo a la idea que hay en la mente. Y ese pensamiento es una energía, que puede ser negativa o positiva. Ahora, cuando ese pensamiento es conforme al espíritu, pues entonces sabemos que todo lo físico viene primero de lo espiritual. Y que si quiero cambiar algo en lo físico, tengo que ir al espiritual. Y ahí se trata la base y el fundamento de la guerra espiritual. Y es por eso que entonces, creando conciencia de lo que se debe de hacer, pues sabemos que el mejor regalo no puede seguir siendo el peor. No puede seguir siendo nuestro peor enemigo. Esa mente no puede seguir siendo una mente que sea como un cultivo del adversario. Y tiene que ser un taller de maestro, una mente que sea como un jardín como en el Edén. Entonces nos toca vaciarnos de lo que no somos, de todos nuestros errores y confesar estos pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad y llenarnos de lo que realmente somos. Entonces viene esa llenura de espíritu, eso es lo que conoce como miluín o consagración. Entonces no se trata pues de aislarnos por allá en un monasterio, se trata de consagrar, con el llevar, y sagrado es algo sagrado. El espíritu sagrado es el espíritu de luz, el espíritu de la Torah, el espíritu de la ley, el espíritu de vida. Y es por eso que mi Padre es soberano del universo y está expresando sus poderes de dirección a través de mí. Y pues, bueno, hoy me decía alguien, no es que no somos nosotros, es el espíritu que opera en nosotros, tanto como para el error como para el acierto. Entonces hay que aprender a ejercitar y a trabajar con el espíritu del eterno, con la Ruach HaKodesh, con la Shekinah, lo que se conoce religiosamente como Espíritu Santo. En la época del Mesías dijeron algunos de los discípulos, es que ni siquiera hemos oído hablar de eso. Ustedes recibieron el Ruach HaKodesh cuando hicieron la Tevilá, les hace la pregunta, dice, es que ni siquiera hemos oído por allá en Antioquía hablar de eso. Entonces, si no le hablamos de las leyes del Espíritu, pues no conocemos el Dios que es Espíritu, que es energía. Entonces, hay un requisito, solo querer lograr lo que nunca ha logrado en su vida. ¿Qué es lo que no ha logrado materializar o alcanzar? Bueno, eso es el desafío, porque lo que hemos logrado, pues ya sabemos cómo hacerlo, entonces lo podemos volver a hacer. Si tuvo fortuna y la perdió, pues ya sabe cómo hacerlo. Pero algo que nunca has logrado, por decir algo, nunca he logrado sostenerme en la riqueza, bueno, eso, o nunca he logrado sanar tal cuestión, o nunca he logrado dominar la emoción, bueno, cualquier cosa que quieras lograr y que nunca lo has podido en tu vida. Ese es el desafío, ese es el requisito de la guerra espiritual. Un desafío para que no nos quede duda de que estamos peleando en el espíritu y no con violencias, ni con espada, ni con ejército, sino con el poder. Y por eso viene pues el hijo del mandamiento, el hijo de la promesa. Entonces las guerras, todas las guerras se terminan por una promesa cumplida. Y resulta que Yeshua nos dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Qué es un testigo? Alguien que presencia unos hechos y luego va y los cuenta. ¿Y qué es lo que presencia ese testigo? Que los enfermos se sanan, que los endemoniados son liberados, que los cautivos son libertados y que los muertos son resucitados. ¿Será que podemos ser testigos de eso? Y si no lo logramos es porque algo está pasando, pero ese es el desafío. Si no pasa nada, pues no está pasando nada, pero si sentimos algo, ya se inició ese poder en el espíritu. Y tenemos muchos desafíos.
batallas mentales, batallas emocionales, batallas en el ser interior, batallas familiares, batallas en el barrio, batallas en la ciudad, batallas en la nación y batallas en el mundo. Puedes escoger de acuerdo a la unción del Espíritu de poder, pero lo mejor, el Espíritu de poder es el Espíritu del Todopoderoso, del poder del Todopoderoso. Por eso se llama Ruach HaKodes. Y nada puede contra el poder del Todopoderoso. Entonces podemos evitar guerras, matanzas, especialmente ahora que se oye tanto ruido por lo que sucede allá en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Esos son señales de lo que está pasando en la mente y en el corazón de la humanidad. Entonces, si podemos cambiar esa circunstancia, no de muerte, ni de matanza, ni de señalamiento, ni de condenación, sino visualizar ese Jerusalén como la ciudad de oro, no con miedo ni temores que se está cumpliendo lo negativo. No, en Yeshua se cumple todo para bien. Y cada cosa negativa es para cambiarlo a lo positivo. No se dejen engañar del espíritu religioso, que por hacer dinero a través de los seguidores, entonces forman tremendo escándalo y dice que se está cumpliendo y que ya viene el fin del mundo. Falso. Vendrán guerras, amenazas de guerra, se levantará nación contra nación, pero aún no será el fin. ¿Cuándo es el fin? Pues el fin de la corrección. Y el fin de la corrección viene cuando hay llenura de espíritu. Entonces el fin no es el acabose, es el fin del sufrimiento, de la maldad, de la matanza. Y eso sucede uno a uno en cada uno de nosotros. Entonces por eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodes, y me seréis testigos. Un testigo es aquel que presencia unos hechos y luego va y los cuenta. Eso es un testigo. No es un acusador, no es... Ahora, ¿qué es un testigo fiel? El testigo fiel es aquel que lo ve desde el Espíritu. Porque el testigo que lo ve en el mundo físico hoy puede ser una cosa y mañana otra. El testigo fiel y verdadero es aquel que visualiza desde el Espíritu y así como lo ve, así como lo siente, así como lo dice, así lo hace. O sea, miró en lo físico un enfermo, un herido, alguien a punto de morir, y lo lleva adentro y le cambia esa imagen y lo ve vivo, lo ve alegre, feliz, dichoso, gozando de la vida. Ese es un testigo fiel. Porque aunque afuera le diga que se va a morir, que no hay remedio, que no, dentro ya lo sanó, dentro ya lo restauró. Y entonces eso es mostrar el poder del Mesías, que nos ha dejado esa unción del Espíritu. Entonces dice que Yeshua volvió en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 4. Estamos usando textos bíblicos para que todo lo que enseñamos viene de allí, viene de la esencia del Espíritu. Y entonces dice de la palabra, el espíritu de la palabra. Lucas capítulo 4, verso 14. Ya Jesús había sido tentado, ya había salido al desierto, ya había ayunado, ya había vencido la tentación. Y ahora dice, y Jesús volvió en el poder del espíritu. O sea que hay que hacer una dieta mental. Por eso hablamos con nuestros seguidores, la comunidad, el día martes en el ayuno congregacional y los miércoles en la guerra espiritual. Entonces, para llevar de pronto ese mensaje que impacte y que avive el fuego en el espíritu y que entienda cada uno la posibilidad que tiene de cómo reparar, por difícil que sea la cosa, mejor, porque más confianza y mayor poder en el espíritu se nos va a desarrollar. Entonces, bueno, y Yeshua volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y eran glorificados por todos. O sea, ya estaba dando señales, pero viene la tapa que colapsó todo en el verso 16. Y vino a Nazaret. Y todas esas alegorías hay que entenderlas. Recuerde que todas las escrituras son parábolas, comparaciones. Nazaret viene de Neser. Neser quiere decir retoño, renuevo. Como el colino ese que va saliendo del plátano, sale otra matica, eso se le llama Neser, renuevo. Porque el profeta Isaías había dicho que de la raíz del tronco de Isaías, vástago retoñará y brotará sobre él y reposará sobre él espíritu
del eterno espíritu de poder, de riqueza, de sabiduría, de entendimiento. Siete manifestaciones. Entonces eso se debe de cumplir en el Mesías, si no, no sería el Mesías. Es allí donde viene la gran discusión. Cualquier persona que te diga que era hijo de no sé quién, está fuera de tono, porque no conoce lo que es el Mesías. O si lo conoce, le ha dado a la espalda. Y de eso no se trata de que por la palabra nosotros visualicemos quién es el Mesías en ti y qué eres tú ante él. Y por eso vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en Shabbat, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Costumbre, ¿desde cuándo? Pues conocen la historia, desde Esdras y Nehemías se había tomado esa costumbre de leer por porciones semanales que se llaman parashot, las escrituras, para que de una manera ordenada se le diera la vuelta a toda la Torah en todos los Shabbat que cumplen el ciclo anual, terminando para las fiestas del Sukkot. Eso es lo que aún se conserva y eso es lo que hacemos. Por eso vamos en la porción que es doble de esta semana, número 32 y 33. Bejar y Bejocotay, en el monte y en mis leyes. El monte quiere decir mente y leyes, pues las leyes de la mente, del espíritu de vida. Y entonces dice que se dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que hoy estamos practicando. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, sobre todo el que se disponga, porque Él no hace excepción de personas. Y por eso, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva al pobre? No que le vamos a dar un dinero, que le vamos a dar una ayuda. Eso no es una buena nueva, porque pronto volverá a tener la misma necesidad. La buena nueva es saber que ese pobre es de estado de ser, es rico, sino que se le olvidó. Y es rico porque no depende de nada de lo externo, depende de todo lo interno, depende de lo espiritual. Y si en lo espiritual construye riqueza, en lo físico se va a manifestar. No hay necesidad de ir al banco, no hay necesidad de ir a hacer el crédito. Entonces esa es la batalla, que se nos agota el dinero, que se nos agota las cosas físicas. Y entonces se duda y corre a hacer el crédito, corre a hacer la inversión, corre a mirar a ver cómo se rebusca. Entonces ya no reina, sino que sobrevive. Y allí es que nos saca el espíritu de vida, el espíritu de poder. Y esa es la herencia que nos dejó el Mesías. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a sanar los quebrantados de corazón. Y entonces, ¿quebrantados de dónde? De corazón. ¿Cómo hacemos nosotros para sanar el corazón? Pues a través de la emoción, a través... Eso es un problema emocional, eso no es un problema físico, porque es un problema espiritual, que no es un problema, sino una manifestación. Y por eso entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. O sea que primero sana el corazón. Si hay un corazón rencoroso, herido, duro, que no perdona, hay que sanarlo. El Espíritu vino dándote bondad, dándote capacidad de perdonar, circuncidando ese corazón. Y luego entonces la otra instancia es a pregonar libertad a los cautivos. ¿Estaban cautivos de qué? No de la deuda, no de la enfermedad incurable, no del problema insaldable. Estaban cautivos de un quebranto de corazón, una ofensa, una rabia, una ira, un rencor, qué sé yo. Tantas cosas que están expuestas en nuestros corazones sin estar blindados. Pues, si viene otro corazón herido y hiere el tuyo, pues es porque tú lo dejas, porque tú eres responsable del tuyo. ¿De qué nos sirve que otro venga a insultarnos? Pues bueno, si yo no soy así, no me tiene por qué doler, ni tiene por qué esto herirme el corazón, si yo lo sé cuidar. Entonces, dice que a libertar a los cautivos y aprender a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuáles son los ciegos? Los que no pueden ver en el mundo espiritual. Esos son los verdaderos ciegos, porque eso no los ve ojos que no vieron, oídos que no escucharon y corazón que no sintió. Entonces esta ya no es una ceguera física, esta es una ceguera espiritual. Y ahora cuando nos damos cuenta, darse cuenta es ser consciente, y ser consciente es saber cómo hacerlo.
Eso se llama conciencia, darse cuenta de que todo lo físico viene de lo espiritual. O sea que si hay una deuda, una aflicción, una enfermedad, fue porque la formé y la hice yo mismo en el espíritu y ahora apareció en lo físico. La creé, la formé, la hice. Ahora entonces puedo recrearla, reformarla y hacerla de nuevo, como el alfarero a su vasija. Por eso se le llama, el alfarero en hebreo es Yeser, por eso es el Olam Yeser, el mundo de la formación. Y dice el profeta, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para destruir esa vasija y volver a hacer una nueva? De eso se trata, de que destruyas en tu mente, en tu corazón, el espíritu de deuda, de depender de crédito, de depender del dinero físico, y dependa de la energía que atrae el dinero, de la energía que en lugar de pagar, de prestar, presta. En lugar de prestar, de buscar prestado, entonces presta, cambia de lo negativo a lo positivo. En lugar de enfermedad, de lamento, de luto, de ceniza, gloria de alegría, manto de alegría en lugar de tristeza. Eso es lo que hace el Espíritu del Eterno. Y esa fue la herencia que nos dejó el Mesías. A pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son los oprimidos? Pues una deuda impagable. Ahí hay un opresor que como espinas en nuestro costado constantemente se está acordando: mañana hay que pagar, pasado mañana hay que pagar, no hay, no tengo, no puedo, no hay. Todo eso negativo tiene origen emocional, espiritual, tiene origen psicológico. Recuerde que la psiquis es todo aquello que piensas, dices, sientes y haces. Eso también es conciencia. Y por eso, entonces, continuamos desglosando la Escritura. A poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Bueno, ese es el jubileo. Y entonces ya quedó claro, enrollando el libro, los dio al ministro. Recuerde que primero dice, abrió el rollo. Eso en hebreo se llama petar, patá, abrir, interpretar. También puede ser como traducir, pero no es una casa de cambio. Ese intérprete o ese traductor o ese escriba no es una casa de cambio. No es cambiar una palabra por otra. Es conectarnos con ese mundo que interpreta. En este caso, el mundo del infinito, el mundo de la eternidad, el monte de Elohim o la mente del Mesías. Y en esa conexión entonces nosotros pues somos intérpretes, si es que conectamos eso. Y entonces dice que enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso mismo que sucedió en esa época está sucediendo ahora, porque el mundo espiritual no lo afecta el mundo físico, porque no ocupa espacio-tiempo, porque ese espíritu se eterniza, viaja en el tiempo sin barreras. Eso lo podemos traer al presente y hacer que cualquier cosa que era imposible se haga posible. Pero hay que entrenarlo, hay que creerlo, hay que manifestarlo, hay que declararlo, hay que sentirlo. Entonces entramos en esa ministración. Respiramos profundo, sentimos el espíritu de vida, el espíritu de la promesa, el espíritu de poder que entra. Eso lo elijo yo. Eso no lo elige nadie por mí. Si yo deseo sentirlo, lo percibo. Él está ahí, pero si no lo advierto, es como si no estuviera. Me lleno de ese poder. Ilumina todas las células de mi cuerpo. Mi alma, mi mente, mi espíritu, mis órganos, todo. Y cuando me siento todo iluminado, percibo ese respirar, ese aliento de vida. Escucho el palpitar de mi corazón. Y ese palpitar del corazón es como un campo cuántico. Es como un campo magnético. Que como cuando uno tira una piedra a un lago, va y forma unas olas. Así mismo, cada palabra crea
una ola que va impregnando todo el entorno, donde se escuche esa palabra por cualquier medio, va llenando de la unción del espíritu de vida. Porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y eso lo vas a sentir, pensar, declarar y actuar en cualquier momento o circunstancias que sientas miedo. Entonces se cumple lo que dice, llevando cautiva la cautividad. Llevando cautiva la cautividad. Esto dio dones a los hombres. Llevando cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el que me oprimía, yo lo puedo oprimir. Llevar cautiva la cautividad es que el que me esclavizaba, yo lo puedo esclavizar. ¿Cómo? Cambiando la esencia de todas las cosas que es el espíritu. Si es un espíritu esclavizador, ahora le pongo un espíritu libertador. Un espíritu que me enferma, ahora le pongo espíritu de sanidad. Un espíritu que me arruina, ahora le pongo espíritu de prosperidad. Y lo someto bajo el estado de mis pies. O sea, me pongo por encima, por eso se llama el Shaddai, el Todopoderoso, el que está por sobre, el que tira esperma. Entonces esas palabras se vuelven como esto, ya no son palabras, son fuerzas energéticas que están impregnadas de poder. Entonces por eso no regresan vacías, porque vayas en la obra para la cual fueron enviadas y regresan como testigo fiel y verdadero. Ahora puedes contar. Si ves al enfermo, si ves al pobre, o si estás pasando por una situación de esas, respira profundo, escucha el palpitar de tu corazón. Y allí, cuando estás en el espíritu, cuando estás dentro de ti, habla, porque habla el ser que ve. Ya no habla el mundo exterior, ya habla el ser que ahora ve que ya la ruina se tiene que ir de tu vida, que ya la enfermedad ha sido sanada, que ya el problema o el programa ha sido desinstalado. De eso se trata, ejercitar el espíritu de verdad, el espíritu de vida, en la ley del espíritu en la ley del espíritu de vida. Ejercitarlo, practicarlo. ¿Cuándo? Cada vez que tengamos cosas que no podamos solucionar como humanos, cada vez que hayan imposibles, allí es el momento de operar en el espíritu. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de manifestar esta guerra espiritual. Reposamos en ti, declaramos palabra de libertad, de confianza, de certeza, de seguridad. Declaramos paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, paz en nuestros países, paz en las naciones, paz en Israel geográfico. Allá ten misericordia. Cae todo poder de espíritu de muerte, de venganzas, de pelea, de destrucción. Todo ese poder de maldad, de oscuridad, que gobiernan los cielos de la tierra prometida. Lo declaramos inoperante, lo visualizamos una tierra que podamos disfrutar, así como lo hizo nuestro Mesías Yeshua. Y disfrutamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, porque hemos nacido de nuevo. Y desde aquí enviamos palabra de verdad, palabra de libertad, palabra llena de la unción de la Shekinah, de la Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Que tengas una buena noche, Laila Tov, hazlo y luego nos cuentas. Laila Tov.